Hola terceros, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Seguimos hablando de literatura, concretamente de la literatura del siglo de oro. Y dentro de la literatura del siglo de oro, hoy nos vamos a ocupar de la poesía lírica. Recordamos, ¿qué es eso de la lírica? Pues la lírica es un género literario. Ya sabéis que los textos literarios son aquellos textos que pretenden tener sobre todo un valor expresivo. Ello se nota sobre todo por la utilización de recursos como las figuras literarias, ya sabéis, metáforas, comparaciones, etcétera, etcétera. Y dentro de esos textos literarios nosotros distinguíamos distintos géneros. Bien, pues el género lírico incluye aquellos textos que, por una parte, no son textos que tienen por finalidad fundamental el contar una historia, que serían textos narrativos. Luego, no son textos tampoco que estén escritos exclusivamente en diálogo, en estilo directo, y que normalmente tienen por finalidad la representación teatral. Serían los textos dramáticos. ¿Y qué nos queda? Pues en esta época de la que estamos hablando, nos quedan justamente los textos líricos, porque esos son los tres grandes géneros literarios, los géneros mayores, que hay en esta época literaria de la que nosotros nos ocupamos. Los textos líricos son textos en los que se expresa de manera inmediata una emoción subjetiva, entendiendo que esa emoción subjetiva puede ser muy variada, puede ser de alegría y de tristeza, obviamente, también puede ser de reflexión, de pensamiento, también puede ser burlesca, es decir, puede ser una emoción de tipo jocoso, con lo cual lo que queremos decir es que las emociones que aparecen en los textos líricos, cuando decimos que son textos que transmiten emociones de manera directa, son emociones muy variadas. El término emoción hay que entenderlo de manera muy variada. Se trata fundamentalmente de que cuando se expresa todo aquello, el contenido es un contenido que va cargado de emotividad. Bien, esos serían los textos líricos. Hay que decir también que en esta época que nos ocupa, los textos líricos aparecen, todos ellos, en verso. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de la lírica, en esta época, vamos a hablar, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, vamos a hablar también de la poesía, del verso. Todos los textos que se escribían en verso en esta época no eran textos líricos. Por ejemplo, las obras teatrales se escribían también en verso. Pero sí es cierto que todos los textos que vamos a estudiar en este apartado de la lírica son textos escritos en verso. Por lo tanto, cuestiones como el tipo de verso utilizado pues van a tener una gran importancia. ¿Qué características tiene la poesía de este periodo, que ya sabéis que son 2 siglos, XVI y XVII, un periodo amplio? ¿Qué características tiene la poesía lírica de este periodo? Bueno, pues desde el punto de vista del contenido ya tenéis una idea aproximada porque lo habéis estudiado en relación con todos los géneros literarios. Ya sabéis que en cuanto al contenido, destacar la influencia de la mitología, de la cultura, de la antigua cultura clásica grecorromana, la presencia de la naturaleza y el tema amoroso, que va a ser muy importante. El tema amoroso, influido sobre todo, como luego insistiremos, por un autor italiano llamado Petrarca, en el cual el amor se aborda de una manera muy reflexiva, en la que el poeta analiza en profundidad sus sentimientos. Eso sería en cuanto a los contenidos. Y desde el punto de vista formal, pues como se trata de verso, vamos a destacar sobre todo el tipo de verso que se utiliza y el tipo de poema y estrofa. Bien, hay algunas aportaciones muy importantes para la historia de la lírica, vamos a llamarla así, culta, de la lírica culta española. Desde el punto de vista del verso. La introducción del verso de 11 sílabas, el endecasílabo. Ya sabéis que en esto de los versos no basta con que se tenga un número de sílabas concreto, sino que además tiene que haber una distribución rítmica. Hasta entonces el endecasílabo se había utilizado de una manera, digamos, accidental. No era un verso que hubiera tenido mucha importancia en castellano. Pero a partir de ahora, sobre todo bajo las soluciones que aporta un autor del que hablaremos, Garcilaso de la Vega, el endecasílabo se va a convertir, y yo creo
que podemos decir que lo sigue siendo, se va a convertir en el gran verso de arte mayor de la poesía en castellano a sílabas contadas, el endecasílabo, Su Majestad el endecasílabo. Otro verso que aparece utilizado con mucha frecuencia, combinado normalmente con el endecasílabo, es el verso de 7 sílabas, el heptasílabo. Hasta entonces el heptasílabo se había utilizado, como sabéis, en los versos alejandrinos, formando parte de uno de los hemistiquios. Acordaros que el alejandrino era 7 más 7, en el mismo verso. Bueno, ahora se independiza y va a formar parte de algunos poemas en los que normalmente se combina con el verso de 11, con el endecasílabo. Bien, ¿quiere ello decir que no se van a seguir cultivando los versos tradicionales? Pues no, no quiere decir eso, porque por ejemplo se va a seguir cultivando, sobre todo en el barroco, se va a hacer mucho uso también del verso octosílabo, el de 8 sílabas. Bien, esto en cuanto a los versos, el de 11 y el de 7 como mayores novedades, en una línea más tradicional, el de 8. Y en cuanto a poemas y estrofas, bueno, tenemos aquí la llegada, la irrupción del que se va a convertir en el gran poema de arte mayor de la poesía en castellano hasta nuestros días. Estamos hablando de una poesía a sílabas contadas, ¿eh? Ese gran poema que, a través del cual se han hecho creaciones literarias deslumbrantes en los últimos siglos en la literatura en castellano. Ese gran poema es el soneto. Habrá que conocer las características del soneto. Bien, otro poema estrofa, porque se trata de una estrofa pero que le da también nombre al poema, importante e interesante que se introduce en esta época, sobre todo en la primera, en el Renacimiento, es la lira. Ya tendremos oportunidad de ver cuáles son las características formales del soneto y de la lira. Hasta aquí hemos señalado las características que tienen continuidad desde el punto de vista formal y temático a lo largo de todo ese periodo que conocemos bajo el nombre del Siglo de Oro. Pero claro, hay diferencias fruto de la evolución y del cambio histórico que se produce entre el siglo XVI, el momento, digamos, más brillante del Imperio Español, y el siglo XVII, donde, aunque se continúa con, digamos, el dominio de la corona española desde el punto de vista internacional, empiezan a aparecer ya los primeros signos de decadencia. Y además, desde el punto de vista ideológico, hay una visión quizás más pesimista, más desengañada, que acaba impregnando las creaciones literarias de la época. Desde el punto de vista formal, el estilo también cambia, y en algunas ocasiones notablemente. El ideal estilístico, es decir, la forma en la que se cree que se debe escribir en el siglo XVI, es un ideal de naturalidad expresiva. Se pretende, de alguna manera, escribir como se habla. No quiere decir eso que se escriba de cualquier manera, no. Se entiende también que cuando una persona culta habla, habla también de una manera cuidada. Pero huyendo de los artificios y de las exageraciones y de las complicaciones formales. Bien, pues justamente esto, el artificio, la complicación y el tratar de sorprender al lector con construcciones ingeniosas e inusuales, esa va a ser la característica distintiva del barroco con respecto al Renacimiento. Así que desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la forma de escribir, del tipo de escritura, podríamos decir que en el barroco, o en todo el proceso desde el Renacimiento al barroco, se va observando una progresiva complicación formal en la expresión. Pero tengo la impresión de que me estoy extendiendo demasiado en esta pequeña introducción, y yo creo
que es el momento de que yo desaparezca de la pantalla y de que veáis algunas imágenes un poquito más atractivas. Vamos ahora a continuación a hacer un seguimiento por la lírica del Siglo de Oro, tratando de fijar algunos nombres que son fundamentales, los grandes poetas de la historia, de la literatura en castellano, nuestros grandes clásicos. Bueno, pues vamos a tratar de fijarlos visualmente para que tengáis un conocimiento, para que os suene y para animaros también a que profundicéis un poquito más en la lectura de sus textos. Os adelanto ya que la lectura de estos textos puede resultar a veces un poco dificultosa desde el punto de vista del léxico, de la construcción de la frase, pero tenéis que ser pacientes y dedicarles un tiempo a la lectura. Es una lectura que exige más de vosotros mismos que a lo mejor algún otro tipo de lectura, que son más ligeras, pero que también aportan menos. Estos textos, según vais profundizando en ellos, veréis cómo van creciendo y van demostrando que no se trata de textos muertos, sino que siguen estando vivos y que dicen cosas que nos llegan muy hondo. ¿Seguimos? Bienvenidos, pues, a la literatura del Siglo de Oro y concretamente al estudio de la lírica. Recordad que distinguíamos dos momentos en la evolución de la literatura del llamado Siglo de Oro. El siglo XVI, que se correspondía con la corriente artística denominada, eso es, Renacimiento, y el siglo XVII, que se correspondía con la corriente denominada Barroco. Sabéis que como característica general en la evolución de un siglo a otro, decíamos que además de la pervivencia de algunas características comunes, que ahora iremos señalando, se producía una complicación progresiva desde el punto de vista formal y desde el punto de vista ideológico y de sensibilidad, un desengaño y pesimismo más acentuados. Todo eso se va a ir produciendo a lo largo de este desarrollo entre los siglos XVI y XVII y se va a ir, por así decirlo, agudizando. El siglo XVI coincide con el momento de plenitud del imperio español. El siglo XVII, aun siendo todavía el imperio dominante desde el punto de vista internacional, en el siglo XVII, decíamos, empiezan a mostrarse las primeras señales de decadencia. Bueno, vamos al siglo XVI y vamos a ocuparnos de la lírica, que quizás nos habíamos olvidado de que justamente íbamos a hablar de eso, de la lírica. Os presento aquí a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega puede ser considerado como el fundador de la poesía lírica moderna, que no es poca cosa, ¿verdad? A él se debe la introducción de formas y estilos y contenidos que van a tener vigencia a lo largo del tiempo. Garcilaso de la Vega se convierte en uno de esos modelos inexcusables, en una referencia obligada para todo buen aficionado a la poesía lírica culta en castellano. Garcilaso de la Vega, en su obra, presenta una influencia marcada de las creaciones literarias y los valores estéticos que se estaban desarrollando en un país. Este país es, efectivamente, se trata de Italia. Tenéis que recordar que España en esta época tiene posesiones en Italia. Garcilaso de la Vega estuvo en Italia porque este señor era, ante todo, un militar. Sí, puede resultar llamativo que un militar se dedicara a la poesía, pero es que no es un caso aislado. En aquella época fueron muchos los militares, eh, los caballeros militares que tenían una sólida formación humanística y que se dedicaban no solamente al cultivo de las armas, sino también al cultivo de las letras. De hecho, Garcilaso murió en
batalla. Podríamos decir que murió con honores en el sentido de que murió en lo que se suele denominar la línea de fuego, ¿verdad? Murió en combate, muy joven, a la edad de 30 y tantos años, no recuerdo exactamente. Bien, y dentro de la influencia de los modos italianos que va a traer a España, pensad en algo parecido a lo que pudo suceder en su momento cuando al mundo de la canción española llegaron las influencias anglosajonas del pop y el rock, ¿verdad? Que supusieron, perdón, una transformación radical o muy importante por lo menos en el tipo de música popular que se comenzó a hacer en España y que llega hasta nuestros días, ¿verdad? Pues algo parecido sucedió con lo que trajo Garcilaso de allí, de Italia, que introdujo unos modos, unas maneras, unos estilos que tendrían éxito y que perdurarían a lo largo de los siglos. Bien, la principal referencia de Garcilaso de la Vega en la poesía lírica, sobre todo en poesía lírica de carácter amoroso, fue Petrarca. Petrarca, un humanista italiano del siglo XIV, uno de los grandísimos escritores de la historia de la literatura occidental, que tuvo una influencia decisiva en todo el arte europeo de los siglos posteriores. Petrarca introduce una nueva aproximación al sentimiento amoroso, tiene un carácter más íntimo, más emocional, alguien podría decir más verdadero y también sobre todo más reflexivo. Reflexiona sobre sus propios sentimientos íntimos. También introduce más elementos como por ejemplo la naturaleza, la mitología, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista formal, pues lo que habíamos señalado, el endecasílabo, el soneto y otras formas como la lira, por ejemplo, y la utilización del heptasílabo. Bien, eso ya lo hemos comentado antes, no nos vamos a detener más. Ahora se trata sobre todo de fijar algunos nombres. Así que Garcilaso de la Vega, padre fundador de la lírica moderna en castellano. Bien, los seguidores de la obra de Garcilaso de la Vega van a seguir dos itinerarios diferenciados. Por un lado, distinguimos una poesía de tipo moral o religiosa y por otro lado, una poesía no religiosa, lo que se llama poesía profana. Eso es lo que quiere decir profano, como seguramente recordaréis, quiere decir no religioso. Bien, dentro de la poesía no religiosa y siguiendo esta línea petrarquista, esta línea de influencia de Petrarca, con una poesía fundamentalmente amorosa, tenemos al sevillano Fernando Herrera. Este hombre, como veis, amó mucho y aquello lo dejó muy desmejorado. Y dentro de la poesía moral religiosa tenemos dos nombres también de oro, valga la redundancia, para los aficionados a la poesía lírica en castellano. Nos referimos, perdón, Fernando Herrera, no habíamos puesto el nombre, perdón usted, don Fernando, Fernando Herrera, y decíamos que nos referíamos aquí dentro de la poesía moral religiosa al gran Fray Luis de León y al pequeño de estatura, pero grandísimo lírico San Juan de la Cruz. Bien, esta poesía moral religiosa lo que hace es adaptar esas nuevas formas que ha introducido Garcilaso en la lírica española y ese sentimiento amoroso eh, de emoción, de profunda emoción íntima, lo que hacen es adaptarlo a una poesía que está orientada por la visión cristiana y católica de la vida. Bien, en el siglo barroco se van a seguir fundamentalmente, como ya dijimos en esta presentación, las formas introducidas por Garcilaso de la Vega y se van a distinguir en una evolución más compleja desde el punto de vista formal, de progresiva complejidad desde el punto de vista formal, aunque se mantienen esas características temáticas de la mitología, del amor, de la naturaleza y también de la reflexión de tipo moral y religioso. Distinguimos dos corrientes, el culteranismo y el concestismo, dos nombres que pueden parecer un poquito raritos. Podéis buscar información extra sobre el culteranismo y concestismo en vuestro manual
Aquí señalaremos solamente que culturalismo y conceptismo tienen en común eso que decíamos de una mayor complejidad formal y la importancia que se le da al ingenio, a la, digamos, a sorprender al lector con un alarde de virtuosismo, ¿no? Se hace de dos maneras distintas. El culturalismo, sobre todo, que se utilizó, es un término que se utilizó al principio desde un punto de vista despectivo, culterano, ¿eh? ¿Veis que es un término así como despectivo? Pues viene de culto, efectivamente, culto. Pero en vez de culto, el enemigo le decía al culto, le decía culterano, ¿verdad? Tenemos que recordar que había enfrentamientos y enfrentamientos muy virulentos y apasionados en esta época entre los poetas. Parece mentira, ¿verdad? Que la gente pueda discutir por estas cuestiones. Pues discutían y no veáis de qué manera. Bueno, pues los enemigos de esta corriente poética los llamaban los culteranos, en un sentido despectivo. Es un tipo de poesía complicada que trata de imitar desde el punto de vista de la sintaxis e incluso de las palabras a la lengua latina de una manera muy acusada, con lo cual los poemas líricos de esta corriente suelen ser poemas muy oscuros en cuanto a su interpretación y con dificultades también desde el punto de vista de la sintaxis, con alteraciones importantes del orden de la frase y con palabras novedosas que prácticamente han sido introducidas sin traducir del latín. El conceptismo es un término que se utiliza para diferenciarlo del culteranismo. El conceptismo priva más el ingenio y los juegos de tipo pues, conceptual, como alude el término que estamos utilizando, ¿verdad? Eh, pero en última instancia, estas dos corrientes tienen en común eso que señalábamos de una progresiva complejidad formal en la creación poética. Hay otra línea, que es la línea del clasicismo, que podríamos decir que es una línea en la que trata de mantenerse esa naturalidad expresiva característica del Renacimiento. Bien, de alguna manera son divisiones que se utilizan para el estudio, para tener organizado los autores y las obras de este periodo, pero hay que decir que cuando analicemos autores dentro del conceptismo, pues veremos que hay influencias culteranas y dentro de los culteranos hay influencias conceptistas y en el clasicismo lo mismo, encontraremos elementos conceptistas y culteranos. Es una forma de organizar la información destacando algunas características distintivas, pero tenéis que entender que son permeables, estos límites son permeables, es decir, hay influencias de una a otra corriente. Lo que importa aquí fundamentalmente es que os suenen, conozcáis, no que tanto que os suenen como que conozcáis, hombre, algo más que os suenen, ¿verdad? Estos nombres que son fundamentales, fundamentales en la historia de la lírica castellana. Son Don Luis de Góngora, Don Francisco de Quevedo, posiblemente el más grande estilista de la historia de la literatura española, según algunos, y Don Lope de Vega. Don Lope de Vega que será conocido sobre todo por sus obras teatrales. Por favor, estos tres nombres, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega, no me los olvidéis.